¿cómo estás, Israel Zamora? Muy bienvenido. Bien, de regreso, muy contento, gracias. Me da gusto verte. Rubén Moreira del PRI, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, Emilio Álvarez y Casa, de Somos MX. ¿Qué tal? Buen lunes, buena semana, muy contento de estar de vuelta. Qué bueno que todos están de vuelta, porque vaya que han pasado cosas, ¿no? A ver, ay, Dios mío. A ver, empezando por lo más reciente, lo que dice Pablo Gómez respecto a la reforma electoral. Dice, bueno, pues vamos a hacer consultas y vamos a hacer foros, pero los únicos que tienen voz y voto son las personas relacionadas con la presidencia de la República. Secretaría de Gobernación, el asesor de los quién sabe qué y quién sabe qué. Bueno, aquí lo tenía, lo acabo de leer. Saldívar, Merino, Rosa Isela, Godoy, Cárdenas, etcétera. Pues esto no es como un foro que enriquezca nuestro sistema electoral, Rubén, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en los últimos 48 años es la primera vez que se intenta una reforma de este tipo desde el poder y para los intereses del poder. Segundo, es la primera vez donde no participan los partidos políticos en esa intención, ni la ciudadanía en esa intención. Tercero, se formó una comisión presidencial en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública que preside la presidencia. Eso hay que decirlo ahí. Luego sacó un decreto que se lo cede. Sí. Me lo repones mi segundo. ¿Ya se escucha bien, Rubén? ¿Ya? A ver, ¿sí? Una comisión presidencial que preside la presidenta, así dice el decreto. Luego ella saca un alcance diciendo que va a delegar eso en un funcionario que es el presidente ejecutivo, que el decreto dice un servidor público. Pablo Gómez no es servidor público. Por este tipo de comisiones no se cobra, por cierto. Entonces, el día por ley, el día que a Pablo Gómez lo hagan servidor público, pues va a tener que demostrar lo que trabaja de servidor público, porque esta es gratis, así dice la ley. Cuarta, pues yo creo que vamos hacia uno de esos intentos de taparle el ojo al macho, como decimos, haciendo parlamentos y foros. A ver, perdóname, ¿sí se escucha, Rubén? ¿Seguros que se escucha, Rubén? No se oye, si se oye, si no se oye. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye o no se oye? Perdóname, Rubén, es que me están aquí reportando que no se escucha bien tu micrófono y no me dicen en la producción. ¿Se escucha o no se escucha? Adelante, Rubén. Después de mi gran discurso, Perdóname, sí, perdóname, aquí no sé qué pasa. No pasa nada. Bueno, vamos a estos tipos de foros y más foros que en realidad nadie les hace caso, porque la presidenta ya dijo lo que quiere, porque Pablo Gómez lo ha dicho varias veces lo que quiere, y eso no está relacionado con lo que la sociedad pretende, ni con las necesidades que hay. Cierro diciendo algo, es decir, ¿vamos a avanzar a un sistema de representación pura? No, lo que quieren ellos es agandallarse el poder legislativo. ¿Por qué hacen esto? O sea, no es fortalecer al presidencialismo en este país. Eso no es así. Todo forma parte de una trama para pasar el centro del poder real hacia el partido político Morena y a quien toma las decisiones metaestatutarias en el partido Morena. Eso es lo que están ellos haciendo. A ver, Emilio. Es un momento para hacerse ciertas preguntas. ¿Por qué si este INE validó la voluntad ciudadana, en algunos casos con controversia, de que Morena ganó la presidencia, el Congreso, gobernaturas, ¿por qué lo quieren cambiar? ¿Cuál es entonces la verdadera motivación? Si muchos de los que están ahí llegan al poder con estas reglas, ¿por qué las quieren destruir? Y es entonces cuando uno se pregunta si una reforma que viene desde el poder, pues es para mantener el poder. Lo que estamos viendo es el preludio de una estrategia para que Morena, por las buenas o por las malas, se quede el poder. Es una reforma que claramente atenta contra la pluralidad. Dice Claudia Sheinbaum que va a hacer una encuesta, pero ya tiene las respuestas. Ella lo anunció, ¿no? Es que depende de la pregunta. O sea, si a mí me preguntas, ¿quieres que los diputados sean designados por las cúpulas de los partidos? Pues no. Puedes, por supuesto, sentarte a mejorar. Puedes, por supuesto, sentarte a ver cuál es la nueva etapa del proceso político mexicano. Pero lo que no se puede hacer es una reforma desde el poder y para el poder.
Cuando tú ves una nunca comisión... había pasado. No, tiene lo que dice 48 años Rubén, y es una comisión solo... O sea, la oposición de es la gente que del siempre gobierno. pide cambios para quitar... Y esencialmente, ajá. y lo que estamos viendo no solo es un fenómeno como lo que hicieron con el Poder Judicial, apropiarse el Poder Judicial, sino generar las condiciones para que no se les pueda ganar electoralmente. El fenómeno de la competencia, de la pluralidad, que de hecho llegaron al poder con esas reglas, ahora es como quien se sube y dinamita todas las escaleras bajo las cuales llegaron. Lo que estamos viendo, habrá que ver los términos, pero ya la sola presentación de Pablo Gómez de vamos a ejercer nuestra mayoría, te dice lo que quieren hacer. A ver, Israel. No, a ver, primero decir que esta reforma obedece a una realidad en México. El sistema político electoral tiene más de 50 años, es un sistema viejo, es un sistema que representa un status quo al que quieren mantener los partidos políticos que gobernaron con ese sistema y que están pretendiendo conservarlo, porque al conservar ese sistema, conservan sus privilegios. ¿Cuál es la manera de hacer esta discusión, esta reforma electoral? A través de una figura jurídica que ya existía. En el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es muy clara. Hay varias comisiones que tiene la facultad la presidenta de crear. Unas son las intersecretariales, otras que son consultivas, y dice cómo se integran estas con académicos, con especialistas, con servidores públicos, con autoridades, y después dice, también se pueden crear comisiones presidenciales, y ahí le dan la facultad a la presidenta de que ella designe a al que va a presidir. En este caso, la presidenta en ejercicio de esa facultad designa Todos a Pablo del Gómez. gobierno, Después, secretarios, sí, porque pero así todos son de la presidencia. ese artículo, la ley no sí, establece que claro sea solo que del sí. gobierno. No, Solo del no va a ser puede solo del invitar, gobierno. ¿Y quién ha dicho que puede no? invitar a otros. Pablo, y ahí se está va a el invitar. diario oficial. Ustedes el diario oficial son fíjate, solo del ¿qué ha gobierno? dicho Pablo Gómez? ¿Qué ha dicho Pablo Gómez en entrevistas recientes? Que se va a ustedes pueden participar, Emilio. Sí, Tú pero puedes ¿quiénes participar, forman partidos miembros de políticos, la e comisión? incluso ha dicho ¿Quiénes que forman los la medios de comisión? comunicación, bueno, A ver, sí, Son A 7 ver, del gobierno. sí, a ver, son 7 del gobierno. Sí. Ok, son 7. ¿Cuál es su función? Ellos, voz y voto. No, ¿Ok? no. A Sí. ver, no, Sí, porque eso- ellos no van a decidir. Permítanme, déjenme explico. A ver, déjame a ver, explico. adelante, a ver, ¿cuál es el punto? adelante, compañero. ¿Cuál es la función de la comisión? ¿Cuál es? 1, hacer estudios y elaborar una propuesta. No va a ser la ley, va a ser una propuesta eso lo que vota el Congreso. va a seguir el proceso legislativo. Ok, va a Y en elaborar ese- una... claro, bueno, por eso. Y en esa Lo vota el Congreso en con esa mayoría de propuesta, Morena. Correcto. lo hubiera podido presentar la presidenta sin necesidad de hacer una comisión Sí. si quisiera imponerla. A ver, Rubén. Así de claro. A ver, lo hubiera podido presentar la presidenta sí, y lo va a hacer. O sea, porque estas 7 personas o 6 personas dependen de ella. Es más, ella preside esa comisión. Así dice el decreto textual. Segundo, dice, la presidencia ejecutiva la tendrá un servidor público. Pudo haber no sido un servidor público. Tercera, tienen voto nada más ellos. Podrán, dice, invitar académicos, a especialistas. ¿Se va a hacer? Podrán, no dice se hace. Bueno, Ahora, se tú podrán. ponle- se va a pero, hacer. y pero ahí va podemos pero, apostar. no, Ponle pero que ahí los va, invitan, pero ahí va una pero no parte. pueden votar. Pero ahí va una parte. Una cosa es la comisión y otra cosa es las actividades que realice. Ajá. En la comisión podrán invitar, por decir, a 5 especialistas. Vamos a ver quiénes serían. Ellos no tienen voto, Azucena. Ajá, exacto. Nada más pueden hablar. Van a hacer actividades además donde pueden invitar a otras gentes también. Pero ¿quiénes toman las decisiones de hacer estudios, hacer encuestas? Ay, ¿a Los quiénes? que dependen de la presidenta. ¿Quién decide la encuesta? Lo que es- Pues No, Pablo a ver, Gómez. no, hizo bueno, esta. a un comercial, por favor. Ya llegó. 35 minutos. A ver, nos quedamos en este tema de la reforma electoral porque luego necesito saber dónde anda Dan Augusto López. Y luego necesito saber qué va a pasar con Sergio Gutiérrez Luna y la señora Karina, pobre, se me olvida. Katia. No, hombre, Karina. Karina ¿Cómo se llama la diputada del PT? Dios, perdón. Diana Karina. Diana Karina. Tienes razón, Barreras. Hashtag Dato protegido. Es que como el nombre no se permitió, entonces es dato protegido. Bueno, necesitábamos una reforma electoral, Rubén. A ver, te pongo algo sobre la mesa. Sí se requiere una reforma electoral por lo del Poder Judicial. Ya incluso en los términos en los que se sacó, y que no estoy de acuerdo, la reforma del Poder Judicial, resulta que en el 27
van a concurrir las elecciones regulares, federales y estatales, más las elecciones del Poder Judicial. La mayor parte de los estados no tuvieron elección, o una buena parte de los estados no tuvieron elección, por ejemplo Jalisco, que es muy grande su número. Esas van a concurrir unas con otras. La anterior fue un total fracaso, donde fue a votar, dicen, el 12% de los electores, y efectivo fue el 9%, el 8% de los votos. Entonces vamos a tener una mega elección en el 27, ¿no? Y resulta que nos sacan de la chistera para distraer de muchas cosas la reforma electoral. Decía un viejo político, reforma electoral para todo mal, es decir, luego son usadas para distraer, que es el caso en particular. Si traemos un problema de seguridad terrible, donde se ocultan las cifras, traemos un problema internacional, y ahora vamos a una reforma electoral que nadie pidió, porque la que se requiere no la van a hacer. La que se requiere es cambiar la fecha de las elecciones normales estatales y las del Poder Judicial. Y afinar lo del Poder Judicial, porque es un fracaso. Le preguntabas tú a Rubén ahorita si era necesaria una reforma. Yo tengo mi opinión que sí. Tal vez Rubén y Emilio dicen sí, pero que no. Respecto a las fechas. Acaba de salir una encuesta que elaboró Mitofsky, en donde la pregunta fue: ¿se deben modificar las reglas electorales o el sistema electoral funciona correctamente como está? Prácticamente 3/4 partes, el 70 y tantos %, dijo es necesario modificarlo. Punto. El pueblo de México, según esta encuesta, está de acuerdo en que venga una reforma. Y es lógico, tenemos 50 años. Dicen, es que siempre venía de la izquierda, de la oposición. No. Más bien de la oposición. Sí. Bueno, esa oposición eran los que eran contrarios al PRI y al PAN que gobernaban. Era la oposición. Bueno, esa oposición gran parte de esos personas hoy forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Hay que decirlo. Segundo, ¿por qué es necesario realizar las modificaciones? Primero, porque el primer punto, la parte para mí medular, es que se van a reformar las libertades electorales y políticas para profundizarlas, para que el sufragio sea cada vez más efectivo, porque la representación proporcional, que es uno de los puntos medulares, hay varios que podemos tocar, el financiamiento, incluso la conformación de las autoridades electorales administrativas, cómo se van a elegir, si va a seguir siendo el presidente o la presidenta, o si va a ser a través del voto popular, son cosas que se tienen que discutir. El financiamiento, para que no pase lo de amigos de Fox, o que no pase lo mismo que pasó con el Pemex Gate. O sea, hay varios puntos que hay que discutir. A ver, mira, la verdad de las cosas es que sí se requiere una reforma, pero una reforma democrática. Por ejemplo, necesitamos hacer lo que se conoce como las PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Que las candidaturas de los partidos se decidan por la ciudadanía, no por las cúpulas, de todos los partidos, el mismo día organizado por la autoridad electoral. De manera que quien llega a la boleta es porque la gente quiso. Y no haya entonces un mecanismo de control. Eso pasa ya en Argentina, o son más o menos como las elecciones primarias de Estados Unidos. Sí se necesita revisar qué pasa con el financiamiento ilegal. Ya vimos lo que pasó en la campaña presidencial. Claudia Sheinbaum sacó más de 10,000 espectaculares y no pasó nada. Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Noroña, Velasco, sacaron miles de espectaculares y no encontraron nada. Claro que hay que revisar el tribunal, ese que está ahorita al servicio de Morena. Durante mucho tiempo Morena decidió, y tú en el Senado acompañaste eso, Israel, que no se nombraran a 2 magistrados electorales, debilitando a la autoridad electoral. Hoy el tribunal está al servicio de Morena y tienes un instituto tomado por dentro al servicio de Morena, validado por el Tribunal Electoral. Claro que eso lo tenemos que revisar. Morena cooptó a las autoridades electorales y eso lo que está generando es el debilitamiento del pacto democrático. ¿Qué necesitamos? Una reforma política electoral que dé rienda a la pluralidad y fortalecer derechos, no un discurso vacío que lo que está anunciando es el inicio de una dictablanda o dictadura. La reforma electoral es una reforma de Estado para que se quede en el poder. Ya tenemos el primer punto de acuerdo. Emilio acaba de decir, es necesaria una reforma electoral. Sí. Él la matiza de esa manera. Bueno, hay que poner todos los matices sobre la mesa y elaborar una propuesta. Sí, claro. No puede haber una reforma electoral cuando tienes todos los aparatos cooptados por el Estado de esa manera. Cuando no hay una voluntad democrática. Tú haces una reforma electoral, se van a comer todo estos, hombre, eso es lo que ellos quieren hacer. Lo del Poder Judicial fue un destrozo terrible y lo vamos a sentir en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque desmoronaron lo poco bueno que había, si ellos quieren, pero lo desmoronaron. Segundo,
utilizan falacias, Azucena, por ejemplo, para que el voto quede mejor representado. Si ellos se robaron las mayorías y lo hicieron de manera, pues, tremenda, ¿no? De manera descarada. O sea, no quieren que haya una representación pura, eso no lo quieren. O sea, eso es falso. Que era una vieja petición, por cierto, de la izquierda. Pero además lo que quieren es terminar con el régimen de partidos. Insisto con lo que dije al principio. Ellos no quieren fortalecer el presidencialismo, haber quitado los órganos autónomos, colonizar el INE, desmoronar la Corte. No, ellos lo que quieren es pasar el centro del poder del presidente al partido y de quien controla el partido. Correcto. Porque desde el partido se van a elegir jueces, legisladores, gobernadores, y ya no va a haber órganos autónomos. El que controle meta estatutariamente el partido va a tener el control de este país, y eso es lo que ellos quieren hacer, y por eso ese gran plan que pusieron sobre la mesa. Todo lo demás es distracción. ¿En qué parte de la reforma se infiere que quieren terminar con el régimen de partidos? El saque de la discusión es de una presidenta y de un coordinador de la comisión que descalifica a toda la oposición. Ese es el saque de la conversación. La jefa de Estado se considera una condición de descalificar a los que no piensan como ella. Ese es el saque de la discusión, Azucena. Segundo, la presidencia de esta república podría haber hecho una comisión plural y diversa. Nada obligaba en ley a que fueran solo empleados de la presidenta. Nada obligaba en ley. Al contrario, hubiera sido un gesto de altura y de Estado incluir a otro tipo de personalidades que no solo fueran empleados públicos. Y la tercera razón es que los mensajes que está mandando Pablo Gómez en esta semana, en las entrevistas que ha dado en El País o en otros, esencialmente es el refrendo del uso de su mayoría para acabar con otras expresiones. El inicio de la conversación es descalificando a los que no son de Morena. Y me perdonan, pero ustedes solo tuvieron el 54% de la votación en el Congreso y creen que son el 100%. México es mucho más plural, diverso. E incluso hay mucha gente que no está en partidos políticos. 40% de las personas no votaron. Hay 30% de abstencionismo consolidado. Por supuesto que tenemos que revisarlo. Pero a ver, Emilio, se ha anunciado que para la elaboración de la propuesta se va a crear primero un reglamento, se tiene que hacer el reglamento interno de la propia comisión, y se va a invitar a sindicatos, cámaras empresariales, se va a invitar obviamente a la academia que participe, y lo ha dicho Pablo Gómez, ahí está, ha dicho que los medios de comunicación inclusive también presenten sus propuestas. El problema es que la oposición, el 22, pase lo que pase, se va a oponer al resultado. Mira, la oposición, permíteme, la oposición se ha enfocado, sí se pudieron hacer reformas de consenso. A ver, la oposición se ha enfocado no en construir, sino en obstruir. No, Israel. ¿Por qué en el pasado sí se pudo hacer? Ellos solo contravienen Israel, cualquier cosa que sea en el pasado, o provenga del gobierno. Presenten sus propuestas. Todavía no ha iniciado los trabajos, Israel, y Pablo Gómez, y ustedes ya descalificaron algo que todavía no ocurre. Pablo Gómez participó en todas las reformas electorales. Sí, pero tú estás descalificando algo que todavía no ocurre, ustedes no incluyen en el comité agente de oposición? ¿Cómo van a participar? A ver, en el pasado, con propuestas, y si no se aceptan, pues ahí discutamos. En el pasado, cuando hubo este tipo de comisiones, de grupos de trabajo, la oposición tenía el derecho de veto de los interlocutores y lo ejerció. ¿Sí? Y por eso Molinar, en su momento, que tenía dificultades con el PRD y con el PRI, no formó parte de la comisión. Yo le preguntaría a Morena, si las oposiciones vetan a Pablo Gómez, ¿lo quitarían? Porque en su momento, el PRD, que tenía en el Génesis ahí adentro a Morena, vetó cualquier cantidad. Vetó varios de los interlocutores del gobierno, entre ellos a Ramírez Acuña, sí, que era el secretario de Gobernación. Dijeron, no podemos hablar con él. Por eso, en una buena parte del debate se hizo en el Poder Legislativo. ¿Ustedes lo harían? ¿Pero qué impide que Pablo Gómez presida esa comisión? Molinar. Pero ¿cuáles son los elementos objetivos para decir él no va a servir
como un interlocutor entre las partes. Si tus interlocutores te dicen... Un periódico dice, vamos a demoler lo que hizo el PRI. Primero no lo hizo el PRI, lo hizo México. Pues eso es prejuzgar. ¿Cómo vamos a defender un sistema electoral tu que no respuesta- funciona? Pues defienden a Pero Rocha si Moya. ustedes llegaron al ¿Cómo poder con vamos a eso. defender un O sea, sistema Pablo, electoral ¿cómo que no es funciona? ineficiente? O sea, y ustedes que llegaron al poder privilegió- de manera legítima. Y que Ustedes privilegió llegaron al poder que de las manera legítima. cúpulas partidistas sean las que decidan Israel, a los ¿cómo no candidatos y funciona que los ciudadanos si se ustedes sometan ganaron? a esa voluntad. O sea, de lo que tú una me estás cúpula. diciendo Ok. es que tu triunfo es A ver, ilegítimo. ¿cómo no No, funciona no. si ustedes ganaron? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo no funciona esta Sistema sistema No, bueno, electoral? decía, Ganaron. fíjate, perdón, qué bueno que mencionas eso, porque ahorita decía Emilio, quieren modificar el sistema para que no se les pueda ganar. No, con este sistema no puede ganar la oposición, no es necesario modificar Entonces, el ¿para qué lo sistema actual modifican? para, Entonces, para ganar, ¿Para qué lo modifican? porque no es Entonces, el las- sistema electoral eficiente que merece el pueblo Pero- de México, ya lo dije. ¿Qué tiene de Se ineficiente? tienen que- pues ¿Cuál es? muchísimas A ver, cosas, dime el financiamiento, tres. por ejemplo. ¿Mucho dinero a partidos políticos? Ese dinero que Morena dijo que iba a regresar y Dos, nunca regresó. la propia creación, es que son varios puntos, pero la propia creación de los partidos políticos. ¿Están de acuerdo que sean esos los requisitos? Pues La gente dice, no, mira, las consultas no, 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 populares. La conversación.